Hoy nos reunimos para hacer un programa denominado Migraciones, Historias de Vida y Sabores que dirige Viviana Correa. Bienvenidas nuestras compatriotas rusas, Virina Verniagorova, Tatiana Silurnikova, junto con mi señora Rosy García. Vamos a desarrollar una comida desde su preparación en el inicio hasta el final. Bienvenidos. Bueno, bienvenidas Irina, bienvenida a casa, bienvenida Tatiana. Hoy con ellas vamos a preparar una torta típica rusa en Napoleón. ¿Y qué vamos a necesitar, Irina y Tatiana, para realizar la torta? Для торта Sí, sí. Нужна мука. Para la torta necesitamos harina, 4 ceros, manteca, сливки, crema de leche, 33 жирности 33% de grasitud и huevos. y huevos. Muy bien. Tiene toda una historia esta torta. ¿Nos querés contar, Tatiana? Sí, en realidad es una torta que, digamos, se podía hacer el inicio de ella en el año 1912, que fue el centenario de la invasión de Napoleón, digamos, de cuando Napoleón invade Rusia y los rechazan. En festejo a eso, bueno, es la torta. Y en principio era una torta triangular, similando o asemejándose al sombrero de Napoleón. Pero bueno, después la practicidad hizo que la torta sea redonda, esa es la realidad. Muy bien. ¿Y cómo la elaboramos, Irina? Necesita сколько там говорится муки? Bueno, los ingredientes son, se los vamos a dar después en escrito. 225 gramos de harina de trigo, 4 ceros. Manteca. 140 gramos de manteca. Bien. 100... Подожди, надо перетереть. Es necesario que nosotros un cuchillo, que nosotros la integremos preferentemente con las manos, por el hecho de que, bueno, va a ser mucho más fácil dada la temperatura corporal. Pero bueno, con el cuchillo cortamos los 140 gramos, ayudamos con un tenedor, y después, para hacerla finamente y que quede totalmente desmenuzada la manteca con la harina, en realidad más de una ama de casa sabe que se hace con las manos para darle esa integración. Bien. Ты сказала перетереть кружка? Dice que aclaremos que es necesario que la desintegremos totalmente hasta hacerla tipo granitos o polvo mínimo. Роса, помоги, пожалуйста, возьми одно яйцо. Ayúdame con el huevo. И un poco, сколько сливок бери? Y dice crema de leche o un yogur natural, 100 gramos. 100 gramos, perfecto. El yogur natural porque le da un poquitito de sabor distinto, pero natural, no dulce. И замешиваем. Ni tampoco con gusto, ¿no? Y simplemente la volvemos a mezclar. Entonces, con 140 gramos de manteca, con 225 gramos de harina de trigo, 100 gramos de yogur natural o crema de leche, un huevo y una pizca de sal, podemos elaborar la típica torta Napoleón.
Все, это у нас готово. Y ложим в холодильник на 30 minutos. Eso es la preparación del bollito. Y lo ponemos en la heladera por una media hora, 30 minutos. Сейчас, я достаю. Где эта bolsa? La bolsita. La bolsita. Вот она, Руся. Voy a ходить, потому что тут курочка. Ahora Irina va a colocar ese bollito que ha realizado en una bolsa de freezer o para la heladera y lo colocamos en la heladera, ¿verdad? Sí. Bueno, para continuar la segunda parte de la torta hay que preparar una crema, ¿no, Irina? Sí. Sí. Bueno, y para la crema de la torta Napoleón hace falta entonces 220 mililitros de crema de leche, 50 gramos de azúcar, una vainilla en rama, 2 yemas, 20 gramos de maicena, si no tenemos maicena puede ser harina también, Sí. 175 gramos de manteca, 125 gramos de leche condensada y una pizca de sal. Bueno, esta torta rusa Napoleón tiene toda una historia, que por qué se elabora con unos días de anticipación. ¿Cómo es esta? A ver, ¿nos cuentan? Я не знаю, что говорить. Sí, en realidad la torta, como son, después lo vamos a ver, capas superpuestas sobre crema, y ahora ella va a preparar la crema, para que se embeba en la humedad de la crema, es necesario hacerla 2 o un día antes, o bueno, no más por ahí. Entonces, eso ocasiona que la hagamos antes, la pongamos en la heladera y en el momento de consumirla ya va a estar absolutamente embebida en la crema. Por eso lo hacemos antes. Берем кастрюлю, Bien. ставим на баню. Tomamos la ollita y la ponemos, la crema se hace en baño María o a baño María. Видно? Muy bien. Usamos Выливаем все в кастрюлю. los 2 huevos y la crema, la vertemos en la ollita, repetimos, sobre o en el clásico baño María, y comenzamos a elaborar la crema. Cuchillo. Un cuchillo. Muy bien. Qué maravilla. Bueno, Un poco. Un poco de manteca, integramos bien revolviendo. El objeto es, si lo hacemos a baño María, que no, obviamente que no se queme. Entonces tenemos que agitar bien la mezcla para que quede muy bien integrada, preparada, y que no vaya a tener ni Таня, мне нужна siquiera мука. un poquito. Y harina. Вот y она bien. стоит. Entonces, И варим. Y baño María. y entonces, claro. Y como toda ama de casa sabe, comenzamos a hervir la crema a baño María. Оно должно получиться густым. Tiene que resultar bastante espesita. Вот. Такое. Cremosa pero espesa. И ставим его остывать. Y la dejamos enfriar. Qué bueno. Está Repetimos los ingredientes entonces. 220 Как потушить? miligramos de crema de leche. Так. Ahí está, sí, sí. 50 gramos de azúcar, una vainilla en rama, si tenemos, 2 yemas
20 gramos de maicena, 175 gramos de manteca, 125 gramos de leche condensada y una pizca de sal. Todo eso es lo necesario para hacer la crema de la torta rusa Napoleón. ¿Sí, Irina? Sí. Bueno, Tati. Muy bien. Bárbaro. Y entonces ya vamos a preparar la masa Perfecto. que pusimos en la heladera por espacio de media hora aproximadamente. Bien. Entonces sacamos la masa de la Sí. heladera. Aclaremos ¿Qué que cuando esté toda la masa completa según la receta van a ser mucho más que este bollito. Un bollito por cada capa. Bueno, Irina, entonces ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya sacamos la masa de la heladera y ahora contanos. Sí. И теперь мы формируем коржи. Ahora nosotros vamos a formar el disco o los discos para la torta. Делим на кружочки. Porque, ¿qué son? Capas. Son Sí. distintas capas. Sí. Ujú. A ver. И формируем коржи. Esta la hacemos los bollitos y formamos las capitas. И скалкой. Las estiramos con un palito o palote o lo que haya en casa y tiene que quedar finito. ¿Cuánto de espesor? 1 миллиметр. 1 milímetro aproximadamente. Qué bien. Спешить не надо. Потихонечку. No hace falta apurarse. Irina, contanos un poco. ¿Dónde aprendiste a hacer la torta Napoleón? Расскажи, переведи мне по-русски. Как ты научилась делать Наполеон? Это моя бабушка. А. В детстве мы очень любили этот торт, и она на Новый год всегда нам пекла. Mi abuela nos hacía la torta porque a nosotros los niños, bueno, en caso de ella, la hermana y demás, les gustaba mucho esta torta. Por eso la abuela la hacía siempre y, por ejemplo, para Año Nuevo, para las festividades y, por supuesto, para los nietos. Qué bueno, qué bien. El lugar donde vos vivías en Rusia se caracterizaba por el frío, por... a ver, Где ты contanos жила? un poco. Там было очень холодно. Но климат похож на Мардель-Платовский. Также на берегу 2 морей. El clima era similar a Mar del Plata porque estaba a la orilla de 2 mares. ¿En qué lugar? Крымая. Ella nació y vivió en la península de Crimea. Entonces, de allí que es clima marítimo, o por lo menos al lado del mar. No es nuestro océano, pero sí al lado del mar. Перекладываем на пергаментную бумагу. La ubicamos en papel mantecoso, Берем крышку. tomamos una tapa, Вырезаем круг. la cortamos en redondo, Ложим на противень. la ubicamos en una bandeja И отправляем в духовку. y la ponemos al horno. И ждем, когда корж станет розовым. Y esperamos que la planchita o la capita quede levemente dorada, rosada, apenas levemente. Все. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutitos, Tatia? Ну, это вот надо смотреть. Это... ¿Cuántos ¿Cuántos? minutitos? Depende del horno, es necesario mirar, porque hay hornos que son muy fuertes, pero nosotros lo podemos graduar, pero eso
es un poco complicado decir porque es en cada casa el horno. Cada ama de casa lo conoce perfectamente. Sí, a su horno. Totalmente a ojo, por eso dijo ella, levemente rosado. Perfecto. Все, заканчиваем. Bueno, hasta Muy ahora bien. seguimos con las Con los siguientes pasos. capas de este modo. Cariachi. И смотрим, когда коршун стал розовым. Observamos y tomamos que esté bien rosadito o doradito, le decimos nosotros. Достаем его. Lo sacamos del horno, Даем немножко остыть. dejamos que se enfríe un poquitito. И ложим на доску. То, что мы выдавили лишнее, надо тарелочка. Un Мы platito. убираем. Lo ponemos sobre la tabla y lo que nosotros recortamos previamente lo dejamos de lado, lo ponemos en un platito y lo vamos a usar, ni tirarlo ni comerlo. Так мы выпекаем 12 коржей. Y de este modo, que quedan también pinchaditos cuando los ponemos en el horno, así hacemos por 12 discos. Los discos los untamos con crema. Крем у нас уже остыл. La crema ya quedó fría casi. No se preocupen, si se rompe o se parten porque son muy finitos, la crema lo une todo. Así que ese no es el problema. Lo armamos que quede armadito y con la crema lo unimos porque cuando nosotros vamos colocando en las sucesivas capas, entonces eso no se nota. Además, cuando durante el transcurso de un día, 2 días, la masa embebió la humedad de la crema, lo une todo. Y cuando nosotros vamos a cortar la torta, no se distingue para nada si estaba partido o no estaba partido. Por supuesto, para una cuestión de practicidad, es mucho más fácil que estuviese bien enterito, como el que le pone encima. Muy buen dato, muy bueno. Así que si se nos cubrimos. rompe, no importa. No La importa, crema sí. une todo. Sí, la sí, crema. sí. Perfecto. Además, cuando Muy lo bien. cortamos para comer, no se ve. Tampoco. No se ve. Muy bien. Y Y así оставляем на sucesivamente, ¿no? пропитываться. Hasta Sí. 12 capas Sí, vamos sí, uniendo. sí, sí. Vamos Una uniendo 12 capa de capas. masa Sí, sí, y sí. capa de crema. Sí, sí. Muy bueno. Esto volvemos a decir, lo necesitamos, no es que lo guardamos, lo necesitamos. No tirar, dijimos, tampoco comer. Entonces, y esperamos a que estén armadas las 12 capas. Después seguimos explicando cómo lo vamos a usar. Сейчас мы давай намажем и обсыпем. Entonces, vamos a preparar con la última capa, suponiendo que son 12, y les vamos a enseñar cómo ponemos estas miguitas o estos pedacitos. ¿Cuántos secretos? ¿Cuántas cosas que estamos aprendiendo? Muy bueno, muy interesante. Es como, recuerdo como el libro de Doña Petrona. De pronto no era la receta de cómo se hace, sino esas cosas que no siempre se dicen cuando a uno le pasan una receta o dicen una receta. Son, como dijiste, casi secretos. Casi secretos. Casi secretos. И скажи, что есть наша фамильная, что мы не каждый один корж мажем кислым кремом, потому что мы будем резать и увидим. Все коржи мы мажем Sí. кремом, только один мы кислым вареньем. Nosotros untamos con los, digamos, 11 discos con esta crema. Y uno de los discos dejamos para untarlo con un dulce ácido,
que puede ser un dulce de ciruela que es acidulado, Sí. un dulce de zarzamoras, por ejemplo, que es acidulado. Entonces, esa es una característica también de que ella dijo que en su familia hacían eso. Так, ну а теперь пьем. Y ahora Bien. es que usamos estas cascaritas. A ver. Ah, las trozamos totalmente. Las desintegramos. Las desintegramos. Превращаем в кружку. И этой крошкой мы обсыпаем. Ah, Y hacemos que Todo- queden hechas miguitas y con las miguitas cubrimos la crema arriba, una y- maravilla. pero Muy bueno. esto no se puede cubrir. La torta Napoleón es esto, cubrir con las miguitas y los laterales, por supuesto, de los 12 discos también. Прощаемся до завтра. Bien, entonces nos despedimos hasta mañana o pasado con la torta. Встречаемся на следующий день. Торт у нас готов. И начинаем готовить. Bueno, nos encontramos al día siguiente. Esta es la torta ya hecha. Y aclarar, no me poner en la heladera la torta. Tiene que quedar a temperatura ambiente, porque si no, no absorbe la humedad de la crema y los discos de masa quedan muy sequitos. Es necesario, por eso, los 2 días o el día antes hacerla para que quede húmeda, pero esa humedad la adquiere solamente de la crema. Bueno, buenísimo. Irina, quedó bárbara con los 12, Sí. las 12 capas y la crema y el bizcochito que nos enseñaste. Quedó fantástica. Bueno, yo me la llevo. Gracias. Me voy. Adiós. Bueno, y ahora vamos entonces a preparar, Tatiana y Irina, el primer plato. La ensalada rusa, la típica ensalada rusa. La verdadera, diríamos, ensalada rusa. Bueno, ¿y qué necesitamos para la ensalada rusa? 400 gramos de pechuga de pollo, 2 pepinos encurtidos, pueden ser pepinos agridulces, 5 papas medianas, una zanahoria mediana, 200 gramos de arvejas en conserva, 4 huevos hervidos, una cebolla, mayonesa, verdeo para decorar, sal y pimienta. Bueno, ahora Tatiana nos va a contar entonces la historia de la ensalada rusa. Bueno, esta ensalada rusa se llama Olivier. Fue más o menos establecida a mediados del siglo XIX, supongamos 1850, a mediados. Entonces, y por un cocinero belga, de apellido Olivier, por eso tomó ese nombre. ¿Por qué? Bueno, porque todavía estamos en épocas reales o zaristas y las mesas eran realmente espectaculares, con caviar, cangrejos, toda clase de cosas muy caras, muy exquisitas, pero les faltaba algo que fuera una ensaladita, una entrada. Entonces este señor preparó con cositas que eran totalmente naturales y digeribles, como la papa, la zanahoria, las arvejas y demás, y hizo esta ensalada. Bien, la cuestión es esta. La ensalada rusa Olivier es básicamente con papas, cebolla, zanahoria y demás, pero no quiere decir que cada ama de casa no pueda mezclar más o menos según el gusto de la gente o el gusto de la casa. Claro, o a veces lo que tenés en casa también. Claro, también. Sí. La cuestión es hacer una ensaladita, digamos, de vegetales, no solamente verdes, por supuesto, porque el verde es solamente para la decoración, sino de algo que fuera mucho más digerible. Tatiana, y observo algo, un detalle, que está cortado de una manera determinada.
Sí, ¿no? la característica de esta ensalada de las pobres amas de casa es que está cortada en cubitos muy pequeños. La zanahoria, cubitos pequeños, la zanahoria, la papa, la pechuga, todo fíjese que son cubitos muy pequeños. El huevo, que bueno, tampoco lo pusimos acá, pero todo pequeño, que quizás se distinga de la ensalada que nosotros hacemos rapidito en la casa, claro. que va cortada un poquito más gruesa con tal de Sí, hacerla sí, rápido. Pero entonces ponemos a hervir las papas y la zanahoria, que dice acá, 4, Bien. o una zanahoria mediana, con cáscara. ¿Por qué? Porque primero conserva mucho más su gusto, de acuerdo a la, digamos, cocina, y después porque no llega a desintegrarse, cosa que quizás acá se haga. Muchas veces yo he visto a algunas señoras que cortan la papa en cuadradito y recién la ponen a hervir. Claro. Bueno, en realidad, si nosotros fuésemos a mezclar todo eso múltiples veces a medida que agregamos las cosas, pues que tendríamos una pasta, no tendríamos una ensalada. Entonces, una vez que apenas hirvió un poquitito más, probamos, cada ama de casa sabe cómo probar si está dura o está menos dura la papa o la zanahoria. Con el tenedorcito lo pinchamos y lo vemos y lo sacamos que se enfríe. La sacamos del agua, por supuesto, y las dejamos que se entibie un poco. Y recién allí las pelamos con la mano. Claro. O en última instancia, si se enfrió demasiado y es más difícil sacarle la cascarita, la pelamos con el pelapapa con mucho cuidado para no quebrarlas ni romperlas. Porque además conserva más la consistencia de la Claro, verdura, ¿no? claro, De esa pero es forma. más rica, es más Sí. rica. Por supuesto, antes de hervirla la lavamos bien. Lógico. Y bueno, y queda así de pequeña cortadita, esto pequeño cortadito, la cebolla pequeña cortadita, la arveja no la necesitamos cortar porque es pequeña, entonces abrimos la latita, bla bla bla, y lo ponemos a juntar todo eso. Entonces, en lo último, incluso nosotros preparamos, bueno, acá habitualmente se prepara la ensalada rusa para algún tipo de festejo. Sí. Año Nuevo, Navidad, Sí, sí, o cuando es una viene mucha característica. gente y demás. Y cuando viene, nosotros hacemos una cantidad considerable. Pero hay algunos ingredientes que... los pepinillos. Los pepinillos. Sí. Los pepinitos que pueden ser pepinos, es decir, los rusos conservan toda clase de encurtidos en salmuera y no usan el vinagre para esta clase de preparados. Entonces son pepinos en salmuera, pero en su defecto vamos y buscamos pepinitos agridulces o en última instancia compramos un poquitito de picles, que es muy común en cualquier fiambrería. Bien. Bien, entonces... Y también los cortás a esos Los pepinillos cortamos, en cuadraditos. ¿Sí? Sí, lo cortamos en pequeñísimos cuadraditos. Bien. Y todo lo ponemos en un bol, lo mezclamos, pero no todo junto. Porque, por ejemplo, los huevos, Los sí, desarmamos. los huevos los cortamos finito, pero es así, no los vamos a colocar en el, digamos, mezclado, sino en última instancia. Claro. Y la cebolla, si nosotros preparamos para la fiesta un día antes, la cebolla sería lo ideal que le agregásemos el mismo día que vamos a consumir, pero por un sentido de practicidad. Es decir, para que no tome tanto olor fuerte, ni siquiera que absorba ese gusto tan fuerte. Entonces, mezclamos todo esto muy cuidadosamente, le agregamos la mayonesa. Si quedase la mayonesa, si quedara muy duro,
es decir, o muy consistente, agregamos un poquito de crema de leche para hacerla más diluida, para que sea al gusto y al paladar un poco más agradable. Y a la vista también, porque si queda toda en pedazos así, por ahí no luce tanto. Entonces, comenzamos... Это вот мы все складываем. Da. Y sal y pimienta. Роза мешает. Bien. Dale. Las ayudo. Dale. Entonces mezclamos la papa con mucho cuidado, Claro. No es cuestión. Ahora es necesario aclarar que eso también va de acuerdo al gusto de la ama de casa o en última instancia a lo que sea más barato o lo que haya. Que no todos usan quizá pechuga de pollo. La pechuga de pollo se hierve previamente, está enfriada, se corta en cuadraditos pequeñitos y se mezcla. Algunas personas, por ejemplo, toman salchicha común, la salchicha de la casa, o toman el jamón cocido, compras un pedazo no cortado, sino un pedacito, una rodaja de jamón cocido, la cortas en pequeños Pero pedacitos. la que preparan en Rusia es siempre con pechuga o puede depender también. Puede depender también, Bien, bien. depende. Lo que pasa es que una pechuga es lo más común, es bastante económica y bueno, una vez que uno la ha hervido, no corre riesgo de que adquiera algún tipo de acidez y vaya a estropear la ensalada porque se fermentó. Pimienta. Y pimienta. Bárbaro. Y siempre con mucho cuidado. Sí, con bastante cuidado. Y Para no empastarla, claro, ¿no? para no empastarla, claro, para no desintegrarla. Porque cuando uno hierve la papa y la zanahoria, por ahí 2 minutos tiene mucho que ver. ¿Ah? Probar para sal. Probá. Ну, пробуй. ¿Quieres probar? Probamos. Ya te estoy- Bueno, en caso de Irina, por Irina. ejemplo, vamos A ver. a contar, digamos, contar particularidades. Irina Muy bien. usa la sal normalmente. En mi casa nosotros no usamos sal, de modo que le damos un poquito más a la pimienta si fuera el caso. Pero, ya quedamos que esto es la preparación. Característica, muy pequeñitos los pedacitos, Vale. y característica es que lleva pepinos encurtidos. Y los pepinos encurtidos le dan un sabor muy especial a la ensalada. Bien. Porque es lo saladito, que en realidad no es tan salado, sino ya está fermentado, Sí. un fermento láctico. Y después es la característica de la verdadera ensalada rusa. Cosas más, cosas menos. Recordemos que la cocina no es una ciencia exacta. Y es igual que, ya lo dice el dicho, cada maestrito con su librito. Pero nosotros tenemos el mejor ejemplo de las empanadas nuestras, las argentinas. Cada región Zona tiene su característica. especialidad, claro. Y bueno, y eso es así. Rusia es un país muy extenso y de pronto hay ciertas particularidades que son típicamente regionales. Мы показываем, какое должно получиться. Y esto es lo que queda. Después que la mezclamos en algo que sea lo suficientemente cómodo, lo pasamos a un recipiente un poco más festivo, digamos. Ya se está acercando el mediodía, ¿no? Sí. Del- Y esta de ahí que la receta dice un poquito de verdeo. Pero el verdeo es puramente decorativo. Verdeo para decorar. Sí, que se puede ser perejil o eneldo.
los rusos usan muchísimo eneldo en todo, pero en este momento que aquí es invierno, bueno, eneldo fresco es un poco más difícil De conseguir. de conseguir. Y este perejil es de nuestra quinta, nuestra huertita de casa. Bueno, y entonces ahora vamos a preparar lo van a preparar Irina y Tatiana. En realidad, yo las voy a mirar y voy a aprender con ellas. Vamos a preparar entonces el primer plato, el plato principal, que para nosotros serían los niños envueltos, pero se dice Голубцы. golubtsi, ¿sí? Vamos a preparar golubtsi. Y para preparar golubtsi se necesita un repollo duro grande, 500 gramos de carne de cerdo, 500 gramos de carne de vaca, 3 cebollas medianas, una zanahoria, 2 cucharadas de tomate concentrado, una cucharada colmada de arroz, aceite, sal, pimienta y hoja de laurel. Bueno, con todos esos ingredientes, ahora Irina y Tatiana van a explicarnos cómo se realizan los golubtsi, que son para nosotros niños envueltos. Las dejo en excelentes Claro, manos. pero aclaremos que acá Vamos a aclarar. la especialista en cocina es Irina. Irina. Tatiana traducir. Y Yo Tatiana lo puedo traduce. traducir, pero obviamente no arriesgo a preparar esto para el público. Y yo Solamente las lo puedo acompaño. preparar y comer. Y yo las acompaño y también lo voy a saborear y lo voy a disfrutar. Así que las dejamos entonces en manos de Irina. Ah. Irina, ¿cuánto hace que estás en Argentina? Не поняла. Сколько ты в Аргентине? 10 años. 10 лет. 10 años. 10 años. Sí. Bien, bien. Y hablo un poco. No. Y habla muy poco. Muy poco castellano. Lo que pasa es que, bueno, concordemos que la señora no trabaja regularmente, entonces su círculo de relación, salvo hacer los mandados, negocios, tiendas, lo que fuera, ahí es cuando se arregla el español perfectamente. Pero su círculo habitual de amistades Y amigas de Rusia. y solamente es ruso parlante. Por Ruso eso la parlante. señora ni se preocupa de aprenderlo. Total, igual se las arregla. Y cocina muy bien, así que ahora es importantísimo. Bueno, Irina, contanos. Porque esto es toda una ciencia, Sí. ¿no? Hacer los niños envueltos. Sí. Сначала надо вырезать кочерышку. Tomamos un repollo grande. En este caso ya usamos las hojas, pero ¿cómo vemos si un repollo es apto o no? El repollo grande, por empezar, tiene que ser lo más blanco posible. Las hojas muy exteriores pueden tener verdor, pero una característica es que apoyamos en el centro del repollo y tiene que estar duro. Por eso hablamos de un repollo grande y duro. ¿Por qué? Porque el centro es duro. Porque si las hojas están muy blanditas, por ahí no es lo más adecuado para la preparación del ¿Por qué, plato. Tatiana? Porque va a estar más verdoso y porque las hojas no son tan jugosas, tan ricas, tan cargadas de humedad. Entonces es totalmente distinto, lo mismo que para hacer chucrut, es determinada época del año y determinado tipo de repollo, tiene que ser muy blanco, tiene que ser muy duro, igual que para hacer esto. Bueno, Irina, Fantástico detalle. Выбираем кочерышку. sacamos el cogollo del repollo, lo recortamos, lo quitamos И отправляем в горячую воду. y lo mandamos al Ставим на agua, огонь. al agua hirviendo, es decir, le ponemos, volcamos el agua hirviendo o hervimos el agua y enseguida lo colocamos dentro y lo mandamos a la hornalla. Bien. Пока капуста у нас варится, мы выбираем листья Mientras аккуратненько.
Mientras hierve el repollo, el agua está súper caliente, ya ha ablandado un poquito las hojas y entonces la vamos sacando con el tenedor muy cuidadosamente, en lo posible de no romperla, porque después es más difícil armar el niño envuelto. Entonces ella ya, observen ustedes que está blandito, no blando hervido, ¿eh? No blando hervido. Claro, Un tiene que ser detalle. apenas, porque Claro. está durito, aún en los bordecitos, está durito. Y los vamos separando, y como el agua hirviendo va ablandando las hojas exteriores, a medida que separamos, sigue ablandando las hojas que son más internas. Claro. Пока у нас листья остывают, Mientras las hojas se enfrían un poquitito para poder manipularlas, мы готовим фарш. preparamos el relleno. Для этого мы Bien. берем рис отварной. Para esto tomamos el arroz que previamente hubimos hervido. El hervor del arroz tampoco, en lo posible, bueno, el que haya en casa, pero en lo posible que no sea parborizado. Es otro gusto y es otra textura. Entonces, el arroz tiene que estar hervido al dente, ¿sí? No hervido, tiene que estar al dente. Perfecto. Рося, помоги мне, насыпь соль. Sí. Por favor, ponele sal, Le pongo Rosy. sal. A ver, vamos a poner sal. Mucha, poca. Хватит. Сейчас так. Perfecto. Y un poco de pimentón. Se agrega sal, pimienta, sal. Eso es un poquitito a gusto de cada uno, ¿no? И перемешиваем. Y entonces lo mezclamos bien. Bien. Aclaremos que es igual que la empanada esto. Usted va a ver muchas recetas que le dicen que la carne tiene que estar cortada finamente con el cuchillo. Y si aclaramos por qué, bueno, es lo mismo que quien dice, oh, la empanada cortada a cuchillo. Pero generalmente, vayamos a la practicidad, vamos y compramos medio kilo de carne picada. Пока у нас фарш приготавливается, просаливается, мы готовим сальсу. Mientras la carne sazonada o salpimentada, mientras adquiere el gusto y se, digamos, esparce por toda la masa, preparamos la salsa. Для этого мы режем Para esto cortamos лук la cebolla вот этой соломкой, tipo bastoncitos. трем морковку, Rallamos la zanahoria. La zanahoria preferentemente rallada en la parte gruesa del rallador, tipo que cuando la comamos que quede a la vista un poquito más gruesa, porque no solo se come con los dientes, la boca, la lengua, todo lo demás, sino también con los ojos. Tiene que quedar a la vista la zanahoria, tiene que quedar a la vista la cebolla, y bueno, queda más lindo y más rico. так, и готовим сальсу. Y preparamos la Для salsa. этого мы наливаем в сковороду масло растительное, Por eso preparamos la salsa. Agregamos a la sartén aceite и ложим туда нарезанный лук ponemos и зanahoria. la cebolla y la zanahoria. И обжариваем для золотистого цвета. Y lo dorar hasta un color apenas doradito, ¿sí? Apenas doradito. Que se note el dorado, pero muy leve. De ningún modo tiene que pasarse, porque bueno, el gusto es otro.
И когда у нас все это готово, давайте прекратим. Такая вот у нас сальса. Bueno, esto es lo que resultó de la preparación de la salsa, ¿sí? Добавляем лаурель. Agregamos hojita de laurel, una hojita, porque si no le da otro aroma y otro gusto, amargor, una hojita, si es pequeña. Y podemos pimienta romperla. granulado negro. Y ponemos pimienta en grano. Все. Это у нас все остывает. Все готово. Todo eso entonces que quede enfriándose un poquito. Bien. Начинаем Está todo hecho. готовить голубцы. Entonces vamos ahora a preparar o a armar los niños envueltos. Muy bien. Листья у нас остыли. Bueno, entonces las hojas se han enfriado. Observen qué es lo que decimos en la receta, que la nervadura central de la hoja es muy dura y va a ser muy difícil envolverlo. Entonces la nervadura central es la que se recorta. Ojo con no agujerear la hoja. Se recorta simplemente para que sea más fácil el armado del niño. Теперь мы берем Bien. фарш. Tomamos, Формируем его. tomamos el relleno, le damos un poquitito de compactación o forma y lo ponemos, observen, lo ponemos sobre la hoja central. ¿Para qué? Para que podamos, digo, sobre el inicio de la hoja, la parte más gruesita, para que lo podamos envolver y si se rompiera, bueno, pero a diferencia de nuestros niños envueltos que se hacen en panqueques, que por ahí los laterales algunos no los cierran, los niños envueltos rusos, los laterales, tiene que ir cerrado. O sea, que se envuelve de 3 lados, ¿sí? Bien. Y esta parte, que es la más blandita, es la que va a compactar y cerrar el niño envuelto. Muy buen detalle. Ay, qué bueno que quedó. Muy formado. Bárbaro. Sin desarmarse. Второй показываем или так? Muy bueno. Формируем мы. Bueno, y Lina, Tatiana, cuéntenme un poco, a ver. ¿Siempre cocinaban las mamás en casa? ¿O las abuelas? Всегда готовила твоя мать или твоя бабушка Так дома? как я жила с родителями, всегда готовила моя мама. Когда мы приходили к бабушке, всегда готовила бабушка. Como ella vivía con sus padres, cocinaba su mamá. Cuando iban a la casa de la abuela, la que cocinaba era la abuela. ¿Y los abuelos, los papás, también cocinaban o cocinan? Но, No. мужчины у нас не готовят. No, ¿No? los hombres en su casa no cocinaban. No cocinaban. ¿Y en la tuya, Tati? Bueno, en mi casa sí cocinaban los hombres. Ah, Mi mamá cocinaba siempre, por supuesto, pero mi papá también. ¿Por qué? Porque mi papá vivía en una región donde los inviernos eran bastante crudos y cuando eran niños, bueno, el invierno, hasta cuando hacía mucho frío no iban al colegio. Entonces los Claro. niños de la casa aprendieron todo a hacer en la casa. Y en caso de que cuando, bueno, yo viví solo con mis padres, pero en mi casa cocinaba mi mamá, pero a mi papá también le gustaba. Y de tanto en tanto metía mano. Muy bien. Ну, у тебя и муж хорошо готовит. Ella dice que mi marido también cocina bien. Sí, mi marido es ruso. Nace desde el año 97 que está en la Argentina y le gusta mucho cocinar. Le gusta. Bueno, yo les cuento que a Jorge Kuznetsov, también le gusta mucho cocinar y hace unos niños envueltos espectaculares. Sí, sí, para dejarlo bien. Sí, sí. Le gusta mucho la cocina. Sí, Y a papá sí. también le gustaba mucho la cocina. Era uno de los
por lo general el que mejor cocinaba. ¿Ah, sí? Mamá muy bien, pero papá también. Ah. Y acá pasa lo mismo. ¿Ah, sí? Jorge, sus especialidades son únicas. Bueno, lo que Sí, pasa sí. es que en mi caso, Vitali, por ejemplo, su trabajo le permitía de tanto en tanto incursionar en la cocina. Pero después, ahora, en la actualidad, que ambos somos jubilados, él incursiona bastante en la cocina. Bastante, ¿por qué? Porque se la pasa mirando recetas. Claro, Y tiene entonces más que tiempo. prueba esto, que prueba lo otro, que Sí. le gustaría así o asá. Y también mete la cuchara a gusto de él, agregándole o sacándole Sí, cosas. sí. Pero yo digo que más que todo es un aficionado a la cocina. Claro. Entonces, bien, hay cosas que él las prepara. Que Давайте yo no me лучше meto. говорится, Sí, это sí. самое, Tal Галкова, потом cual. поговорим. Bueno, y ahora, entonces, ¿cuál es el paso Теперь a мы seguir? их плотненько укладываем. Ahora las ponemos muy prolijamente y uno al lado del otro en la sartén. Perdón, no en la sartén, en la olla. Olla. Добавляем сальсу. Agregamos la salsa. Можно тут это? Nada. Опа. И ставим 15 минут, чтобы оно прокипело. Y lo ponemos al fuego unos 15 minutos para que hierva. A observar que en la receta, que va a estar en la página, dice que en caso de que tengamos muchos, de acuerdo al repollo, ¿no? En caso de que tuviéramos muchos niños envueltos, lo hacemos en una capa o en dos capas. Y la primera capa, que van prolijamente y apretadamente ubicados en el fondo de la olla, le ponemos una capita de salsa, después otra capita de niños envueltos, otra capita de salsa. Si hiciera falta algo de líquido, sugieren que el líquido o el caldo que resultó del hervor del repollo para quitarle las hojas, no lo tiremos enseguida o no lo desechemos, sino que con ese caldo, que es un poco más gustoso, le echemos a la olla para que cuando hierva, bueno, primero ni se no se sequen ni se quemen, porque siempre sobre una olla de fondo grueso aconsejan que esas hojas pequeñitas del repollo, que no se usan para hacer nido envuelto, pero son muy pequeñitas, las saquemos con cuidado y le pongamos una capita de hojas al fondo de la olla para que no se vayan a quemar. No obstante, si se hace en una olla de fondo grueso, las ollas de aluminio son perfectas porque son las que transmiten mejor el calor, pero siempre sobre el fondo poner unas hojas que le dan y más gusto y protegen los niños envueltos, porque el asunto es después cuando vamos a sacar que no se nos rompa el niño. Claro. Y el ponerlas una muy juntita a la otra, los niños envueltos también, ¿no? Нет, надо очень плотно Hay que ложить, ponerlos muy apretaditos. потому что когда кипит, чтобы они не всплывали. Porque cuando hierve, por ejemplo, para que no se levante todo. Claro. Bárbaro, y no se desarmen. Y no se desarme. Sí, se no, simplemente se van a ablandar o ¿Cuánto levantar. tiempo de cocción calculan? Ну, 15 минут, чтобы сварилась капуста. Vamos observando. Unos 15 minutos. Porque Bien. en esos 15 minutos, para que hierva el repollo, que termine de hervirse el Sí, repollo. ya, Claro. Y la Y carne. la carne. Claro, porque ponemos carne que Cruda, Cruda, sí. La carne no está cocida, ni la sartén, ni nada. Al contrario, por ejemplo, de la empanada. Lo que pasa es que la carne toma gusto con la sal y la pimienta, y después cuando uno lo envuelve en el niño envuelto, esa jugosidad o ese gusto no se escapa. En cambio, cuando uno lo pone en la sartén, lo fríe Ya o lo cocido, hierve, ¿no? bueno, es que se le van
la humedad o los juguitos de la carne o de lo que fuera, y si la hemos sazonado quizás un poquito, pues todo se pierde. En cambio así queda muy metidito en la hoja y bueno, el gusto es distinto. Un detalle importante. Ну, теперь покажем, что Bien. у нас получилось. Bien, ahora vamos a mostrarles cómo quedó. Bárbaro. Y así entonces Bueno, fíjate Rosa cómo nos quedó. queda. Ah, espectacular. Una maravilla. Fíjense que no es mucho líquido, pero tiene que quedar ese juguito, porque eso es lo que conserva el gusto general. Y tiene bastante salsa. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a sacar, lo saca medios carentes de esa Claro, salsita. claro. Ahí queda, entonces lo saca carente, entonces vos presentás en el plato 1, 2, 3 o cuanto fuera y tomás la cebolla y la zanahoria y lo pones un poquito. Claro. Perfecto. Bueno, entonces ahora nos vamos a disponer para disfrutar, para almorzar. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Les parece bien? Sería bueno. Desde ya que les agradecemos infinitamente, tanto a Tatiana como a Irina, estos momentos tan agradables en la cocina, y nada más ni nada menos que de la cocina rusa. Así que bueno, les agradecemos con Jorge, con la familia, muchísimo la presencia de ustedes. Y nos vamos a almorzar. ¿No es cierto? ¿Qué les parece? Bueno, ¿A muchas disfrutar? gracias, pero de cualquier manera lo hicimos con mucho gusto. La idea es, transmitir esas cosas que uno ama, que uno no solo le gustan, sino que están en las raíces de cada uno, en este caso mío, de padres inmigrantes, en caso de Irina, directamente. Y bueno, todo eso hace que uno lo haga con mucho